Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Iniciamos esta parte, unos programas especiales que vamos a hacer de Turcafé. Empezamos la campaña presidencial, se vienen meses decisivos para el país. Creo que es importantísimo que todos estemos informados de quiénes son los candidatos, para que luego no nos estemos quejando por redes sociales, cuando ya no se puede hacer nada, quiénes son los que nos gobiernan o quiénes son los que están en el poder legislativo. Voy a iniciar con el presidente de la Asamblea Nacional, el señor César Litardo. Bienvenido. Bueno, gracias, saludos a todos. Y como dices, es importante informarnos y conocer quiénes son nuestros candidatos. Así es. César, ¿cómo te gustaría, te voy a tutear, estamos en campaña? Con gusto, no, igual. Ya. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿En qué? ¿En la vida? ¿En la política? Como asambleísta, como de esta primera parte Bueno, creo que alguien que rompió un esquema tradicional de la política, en donde siempre el péndulo iba hacia las ciudades relativamente más grandes. ¿No? Yo soy el primer quevedeño en la historia en llegar a la presidencia de la Asamblea, y eso es un dato histórico importante. Y luego creo que dos cosas importantes: consensos, acuerdos, y la tercera más importante, estabilidad democrática en el país. César, ¿coincides conmigo que es complicado que se te recuerde de la manera que me planteas, teniendo una asamblea con un 2% de aprobación, según datos en octubre del año pasado? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que se pueda pensar de la asamblea como institución, pero no puedo yo responder por todos. Yo responderé por mis actos como presidente y como asambleísta, y creo que en esa lógica, el haber aprobado más de 25 leyes en mi periodo, y que el 90% de estas leyes, con una asamblea totalmente dispersa, hayan sido por unanimidad, eso significa que hemos tenido diálogos y consensos y acuerdos. Y, sobre todo, en los momentos más complicados que vivió el país en octubre del año pasado, haber dado esa esencia de estabilidad democrática al país también es importante. Y en ese sentido, también reconocer nuestros errores, que muchas veces el político no los reconoce. Nosotros sí tenemos que reconocerlos, y lo he hecho yo por varias ocasiones, sin ningún problema. He tenido la capacidad de hacerlo como tal. Si no fueses candidato y fueses un ciudadano más, ¿qué opinión te merecería la asamblea? Sí, no es sencillo confiar en una asamblea. Pero como decías al inicio, por eso que es importante que el ciudadano se informe quiénes son sus candidatos y con su voto decida a las mejores mujeres y hombres que dirigirán los destinos de este país. Eso es fundamental, la corresponsabilidad del ciudadano como tal. Así que lo que hay que hacer en este momento es sí, pasar la página de este momento muy complejo de la política del país, informarnos, porque luego elegimos y no tenemos la capacidad de ser representados de la mejor manera. Y en esa lógica, luego tenemos los problemas que vivimos ahora. Ahora es histórico este momento del país. Y yo siento también que es poco tiempo, porque la campaña empieza ahora en enero, las elecciones son ahora en febrero, y resulta que tenemos poco tiempo para conocer un montón de candidatos, no solamente los presidenciales, que ya de por sí son demasiados. Imagínate los candidatos a la asamblea. Bueno, es una responsabilidad ciudadana. Yo creo que en los territorios, sobre todo en las provincias, los candidatos son gente que se conoce en el día a día, que sabemos quiénes son, qué han hecho y qué pueden hacer. Ya el tema presidencial también va un poco por la responsabilidad de cada uno de informarnos, pero esa es la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener todos: escuchar las propuestas, hacer un voto consensuado, realista, y es el ciudadano el que nos escoge y quien tiene que con su voto reflejar lo que el país tiene que tener como un futuro de mejor manera para todos. Hay más de 60 asambleístas que han sido procesados, cuestionados en la actual asamblea. ¿Cómo hacer para evitar eso? Porque qué tan real es, vamos a conocer a los candidatos cuando realmente, una vez que se sientan en la asamblea, ¿qué se puede hacer para no volver a repetir la historia? Bueno, yo creo que dos cosas han hecho importantes. La primera, han habido reformas importantes a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por poner un ejemplo, antes de nuestra reforma que le hicimos en meses pasados, el diezmo no era considerado una causal de destitución. Ahora ya es una causal de destitución.
hemos creado el Comité de Ética en la Asamblea, que es quien va a procesar todos estos procesos, valga la redundancia en el caso que existan, pero sobre todo la probidad que debe tener una persona que aspira una candidatura como tal. Insisto, y esto tiene que ser legitimado por un voto popular como tal. Así que hemos tomado correcciones dentro del marco institucional y legal, y también ahora es la oportunidad que se haga desde el marco democrático. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que le puedes...? Ya fuiste presidente de la Asamblea. ¿Cuál es el siguiente paso para César Lizardo? Si ya fue presidente, ¿qué esperan esta nueva potencial espacio que vas a tener si es que sales electo? Bueno, primero pienso que nosotros hemos ido siempre en nuestra vía política de menos a más, dando pasos sólidos, ¿no? Empezamos en nuestra provincia trabajando en diferentes aspectos, fuimos candidatos por nuestra provincia en su momento, ahora aspiramos una candidatura nacional. Creo que hay dos cosas importantes. Primero, continuar trabajando en el proceso de reactivación económica que el país necesita, porque la pandemia sanitaria que nos trajo la pandemia económica no ha dado tregua, y esto no se va a solucionar en un solo momento de la noche a la mañana. Esto va a tener un proceso en el cual tenemos que trabajar todos unidos, no puede haber nadie que no esté en esa línea. Y la segunda lógica es que hay que trabajar por sectores productivos. Una de mis propuestas más importantes dentro de esta campaña es la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario. El sector agropecuario del país tiene 7 millones de personas que dependen directa o indirectamente de él. Y tiene, como yo he dicho, en algunos aspectos, soluciones parches en varias leyes o en varias acciones. Tenemos que tener una política de Estado que apoye al sector agropecuario y que lo impulse a ser parte fundamental del desarrollo económico del país. ¿Por qué un código orgánico? Para que sea una política y nadie lo pueda cambiar. Yo tengo un ejemplo sencillo, que no es el mejor, pero es un ejemplo muy didáctico. Cuando una persona es detenida por un acto porque robó, está una sanción en el Código Orgánico Penal. Y eso, venga quien venga, no lo puede cambiar. Es política de Estado. Lo mismo es la jerarquía que le da un código orgánico al sector agropecuario, y eso me parece que es una de las principales propuestas que tenemos que construir en este periodo legislativo. Si tuvieses que hacer una autocrítica, ¿cuáles han sido los momentos o los errores más importantes que se han cometido en el último año en el país, políticamente hablando? Varios, realmente creo que varios errores. Creo que el muchas veces ser una persona que ha trabajado en consensos, ha confiado mucho en ciertas personas y que esas personas luego traicionan la confianza en la política. Es una persona que soy muy transparente, cree en la... ¿Te han traicionado mucho en la Seguramente política? Sí, más que traición creo que a veces no ha habido esa corresponsabilidad o consecuencia cuando hemos manejado una asamblea de manera muy, muy democrática. Pero más allá de eso, creo que también esto es un proceso de transición muy difícil para todos en la política, no ha sido sencillo. Y a eso a sumarle dos crisis muy complejas, la crisis de octubre y la crisis de la pandemia, han sido también elementos que, sobre todo en la parte económica, sanitaria, han golpeado muy duro al país. Y el país pues ha sufrido esas consecuencias muy difíciles, y eso sumado a los problemas de corrupción que se han dado en el Ecuador, también han hecho que la clase política del país tenga momentos difíciles. ¿Has tenido amigos dentro de la Asamblea que te han decepcionado? Yo creo que no. Yo creo que he tenido más que decepciones, comprobación de a veces de ciertas personas que ya un poco se confirma cómo actúan. ¿Daniel Mendoza nunca fue tu amigo? No, no fue mi amigo, conocido, compañero. De hecho, hay una clara notoriedad de que cuando nosotros aspirábamos juntos a la presidencia hubo una línea mucho más marcada de nuestras diferencias, que lo respeto como todos. Yo no tengo problema de conversar con nadie, converso con todos sin excepción, y esa ha sido mi política como tal, indistintamente que no piense igual. Pero en definitiva también he tenido, creo yo, en el balance positivo, muchos más amigos que me han demostrado su amistad de todas las bancadas políticas que gente que no ha sido consecuente con el trabajo en la presidencia de la Asamblea. ¿Ya tienes tu candidato? ¿Ya sabes por quién vas a votar? Por César Lizardo, por supuesto. No, pues, qué gracioso. El presidente. Bueno, pues nosotros tenemos una candidata, la única mujer candidata. ¿Y vas a votar por tu candidata? Voy a votar por Jimena Peña, por supuesto. Jimena es una compañera a la cual yo tengo una gran consideración, la aprecio, la conozco mucho. Es una mujer que ha luchado mucho desde que inició su carrera política y profesional, y que creo que merece el respaldo. Es la única mujer candidata a la presidencia de la República y que tiene la capacidad de poder ser la primera mujer presidenta de este país. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustan los deportes? Me encanta el fútbol. ¿Sí? ¿De qué equipo eres? Del Deportivo Quevedo. ¿Qué pues? Eso porque es quevedeño, no. ¿sí? ¿Qué quiere quedar bien? Fui presidente del Deportivo Quevedo 5 años. O sea, yo sé, pero el clásico, bueno, te da lo mismo. Tenía una inclinación más hacia Emelec que hacia Barcelona. Ya. Me encanta el fútbol, soy una persona que ve fútbol siempre. En Quito
cuando veía que había un partido... ¿Te amargas? en el ¿Eres de estadio. los que se amargan No, cuando pierde Ecuador? Cuando pierde Ecuador puede ser que sí. Sí, voy, ya. voy al estadio mucho, a la selección, más de 20 años yendo a ver a la selección, pero no es algo que me amargue ya ahora poco, menos, ¿no? Pero no soy de los que si se perdía un partido me amargaba. Creo que el fútbol tiene esa condición de que cada domingo te puedes recuperar. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, el seco de gallina. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por ejemplo, un fin de semana, ¿qué haces en familia? Depende. A veces pasar con mis hijas, la playa me gusta mucho. También Ha sido el un año campo. complicado para ti y para tu familia. Difícil para mi familia y tal vez una de las cosas que uno más quisiera recuperar este año es haber pasado mucho más tiempo con la familia, sobre todo con mi madre. Pero bueno, trato el fin de semana de descansar en lo posible, un poco sí, encerrarme en mi casa con mi familia. Nosotros vivimos en un edificio todos, cada uno en un piso, así que compartimos entre todos ahí. Mi padre tuvo esa visión hace muchos años, con mis hijas, con mi familia, o si no, tal vez a la playa o al campo. También me gusta mucho ir a alguna finca, algún amigo, un buen asado, andar en caballos, también es muy desestresante. ¿Eres bromista? Un poco, sí. ¿Eres del grupo de amigos del que hace bullying o el que recibe el bullying? El que hago, creo yo. Sí, tiene toda la pinta de ser, porque eso que me decía, no, el que me hace no creo. El no que creo. haga, sí. El que arma las fiestas también era. Yo era el que armaba las fiestas y las reuniones y todo eso. Era el organizador de los eventos sociales. Soy todavía un poco. ¿Eres todavía? Sí. ¿Eres como el alma de la fiesta? ¿Te gusta bailar? No bailo mucho. Ya no. Entonces, ¿cómo armas la Dicen que fiesta? cuando me tomo 2 whiskies, ahí ya me comienzo a bailar, ya todos saben que ese es el momento en que ya estoy alegre. ¿Qué música disfrutas? De todo un poco, la verdad. Sí, bailo música, bailo reggaetón, merengue, no se baila mucho salsa. ¿Reggaetón? ¿Cuál sí. es tu artista de reggaetón preferido? ¿Cuál es mi artista de reggaetón favorito? No. ¿Cuál es mi artista de reggaetón favorito? Qué buena pregunta esa. Pues si la le verdad. gusta el reggaetón, de Sí, hasta abajo con Daddy. Sí, bueno, puede ser Daddy Yankee tal vez. ¿Qué por la le? Daddy tradición. Yankee. ¿Cuántos años tienes? 41 años. Jovencito. Es que Daddy Yankee es de nuestra época. Así Yo soy es. menor, pero somos de Daddy. Tú no, Farru. Tú eres de Bad Bunny. Terrible. En fin. ¿Te ríes mucho? Sí, soy muy risueño. ¿Sí? Muy ¿Y lloras? risueño. También. ¿Sí? También. ¿Cuándo sí. fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que lloré? Bueno, no sé, he llorado en varios momentos. Bueno, con lo de mi madre fue uno de los momentos más difíciles, 2 momentos, cuando falleció y esa espera de casi 6 meses para poderla sepultar, porque mi madre falleció en marzo del año pasado, cuando recién empezaba la pandemia y un poco el protocolo era hacer una cremación. Entonces tuvimos que esperar meses para poder llegar a su sepultura y ese creo que fue uno de los días tal vez más difíciles en donde lloré mucho. Vámonos a un corte comercial y venimos con la última parte de esa entrevista. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con la parte final de esta primera entrevista al presidente de la Asamblea, César Litardo. Le agradezco mucho por estar acá. Respuestas cortitas a palabras que te voy a decir, a personajes que te voy a nombrar. Lo primero que se te venga a la cabeza, si yo te digo Rafael Correa, Expresidente, Lenín Moreno, presidente de transición, Yacu Pérez, una persona dedicada al medio ambiente, Andrés Arauz, no lo conozco, Guillermo Lazo, un caballero de la política, Jaime Nebot, un político tradicional, María Paula Romo. una amiga, Gracias. Lo has visto, ¿no? Pero hay impersecuto. No voy a decir nada, no quiero meter la pata, Bueno, para terminar, dime la primera cosa, más allá de que me contaste un poco de los proyectos que quieres impulsar en un posible curul. ¿Qué te comprometes? ¿Cuál va a ser tu frase de campaña de ahora en adelante? Trabajo, creo que eso es trabajo, buscar siempre trabajar en estos procesos que el país necesita. El país necesita unión,
no hay forma que podamos solventar la crisis que vivimos si no trabajamos unidos. Quienes vengan con una política de división, de odio, rencor, creo que no tienen que tener cabida dentro del apoyo popular en el país. Quienes ofrezcan unión, trabajo y desarrollo son quienes deben tener el respaldo ciudadano. El país está cansado de vivir con esa lógica de conflictos. El país necesita unión y trabajo y en ese sentido vamos a nosotros a hacer nuestra propuesta. Muchísimas gracias por haber estado acá en Turcafé. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Este domingo. Mira que también está ahí. Sí, el que fue el puñete así de cabecita. Hola. Amigo, ¿usted sabe cuándo son las elecciones? ¿En qué fecha? Él es ya tu candidato a la presidencia. Oye, efectivamente. Sí. ¿Cómo sabes? Es famosísimo por los memes, activo fijo de Guayaco Batracio. A segunda vuelta quieren llegar. Guillermo la solo va a celebrar. Por Alvarito yo quería votar. Fake News, domingos, 8 de la noche. Y no te pierdas todos los domingos a las 11:30, justo después de Turcafé, Holístico by Acupuntura Lead, donde se habla sobre medicina alternativa china y acupuntura, siempre por TC Televisión. Hola a todos, seguimos en esta parte de entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional de las próximas elecciones y ahora me encuentro con la candidata Natalie Viteri. Qué gusto, bienvenida. Un gusto para mí estar contigo aquí y con todos los que ven el programa. Tengo que preguntarte, ¿por qué ir a una asamblea que tiene el récord histórico de desaprobación? ¿Qué es lo que, cómo quieres llegar a la asamblea? Mira, la asamblea es una institución, como todos los demás, un edificio. No es la asamblea per se en lo que debemos fijarnos. Son las personas que fueron elegidas, no todas, pero las personas que fueron elegidas, las que han llevado sí, como dices, el peor récord histórico desde que entramos en democracia a que sean percibidas como tales. Incluso yo mismo no quería saber, ni quiero saber nada de esa asamblea, con honradas excepciones. Pero justamente fue en la época de mayor crisis de la pandemia, cuando estuvimos primero sorprendidos, el mundo entero, y nosotros aquí en Ecuador, Guayaquil, el punto más afectado, donde en verdad para mí, como ser humano, dije, este es el momento en que todos nos unimos, todos buscábamos ayuda por todos lados. Yo tuve la enfermedad, mi familia tuvo la enfermedad, mi familia murió. ¿Quién? Un familiar murió por la enfermedad. Alcancé a decirle te amo. Él a sonreírme en medio de que venía ahogándose porque lo tuvimos que traer de Manta para ver si podía ser atendido aquí. Y buscar ayuda para otras personas, ¿verdad? Con la enfermedad y todo, seguir buscando ayuda para otras personas, para amigos, para vecinos, ver de dónde sacaban medicinas, ver quién tenía tanques de oxígeno y la gente en los hospitales rogando que atiendan a sus familiares. En ese momento ver que en la asamblea discutían cosas que a nadie le interesaban, por amor de Dios, y lo que se estaba pidiendo. En un momento estuvo desaparecida. Sí, pidiendo ayuda para la gente, para la salud de todos, y después de eso ver cómo se repartían hospitales, cómo discutían la repartición de bienes públicos, y peor aún, en esa época, 2.283 carnets de discapacidad se dieron en esa época de pandemia, con médicos que ya estaban jubilados, a través de certificados de médicos que no pertenecían a estos centros de discapacidad, de personas con discapacidad, con formularios de personas que no eran esas personas. ¿Y para qué? Para que esos asambleístas se beneficien de no pagar el impuesto a la renta. Dentro de tus propuestas yo leí que una de ellas, Clara, era aumentar la firmeza contra actos de corrupción. Si tú llegas a la asamblea, ¿qué es lo que vas a hacer con respecto a esta propuesta? ¿Va a ser inmediato? ¿Qué vas a pedir? Por supuesto, se hizo ahora en diciembre para que el Fondo Monetario Internacional desembolse los siguientes $2.000 millones para pagar
las deudas atrasadas que tiene el gobierno con los GATS, con las juntas parroquiales, con los médicos, con los profesores y con esos puchitos urgentes nada más, los gastos más ahorcados con los que están. Tuvieron que hacer las reformas al COIP, como lo denominan ley anticorrupción, pero son reformas al COIP. Que hay algunas interesantes, sí, pero se olvidaron de la que yo en lo personal considero muy importante, y es que las personas que cometen actos de corrupción, funcionarios públicos y las personas privadas, porque se cometen entre dos, pueden cometer 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿y qué pasa? Les ponen sentencias en firmes por todas ellas. ¿Y cuántas cumplen? Solo una, la de mayor pena. Y luego de eso, por buen comportamiento, les rebajan la pena a la mitad. Y después de eso, cuando ya han obtenido la rebaja de la pena, piden una sustitutiva. Y entonces cumplen la sentencia desde afuera, presentándose cada X tiempo frente a un juez. Qué absurdo cuando le han robado, no a una persona, a 17 millones de ecuatorianos. Ahí debió incluirse que los que cometen actos de corrupción, según el número de actos de corrupción con sentencia en firme, esas penas deben ser acumulativas. Además, no debe haber rebajas y menos aún sustitutivas. Y adicionalmente, no tienen por qué pagarlas en unas cárceles especiales, cuando tenemos que en la penitenciaría, en la cárcel de la Tacunga y en todas las cárceles del país, todos los prisioneros están hacinados y con enfermedades catastróficas terribles, que no tienen dónde ser atendidos. ¿Tu propuesta es que estos presos o estas personas que están siendo juzgadas vayan a cárceles? Como todos no a los la demás, 4, digamos. como todos los demás PPL, personas privadas de la libertad. ¿Por qué tienen que ir a la cárcel 4? Porque tienen lo que ellos dicen, una gastritis, no sé, lo que sea. Hay personas con peores enfermedades en la penitenciaria y jamás han estado en la cárcel 4. Entonces, para mí, si es así, deberían ir a las cárceles comunes y ver, este señor está con esta enfermedad catastrófica terrible, que este señor vaya a la cárcel 4, sea atendido, porque sí tiene una enfermedad terrible, y el otro que cometió el delito contra 17 millones de ecuatorianos, por lo menos, porque vergüenza no han tenido, tengan la conciencia de saber en las cárceles comunes, como todos los demás, lo que es perder la libertad. Ahí también entra el Poder Judicial a tener una importancia Por supuesto, relevante, porque por son ellos al supuesto. final los que dictan la sentencia. Dictan la sentencia, sí, pero el cumplimiento de esa sentencia es en la cárcel que corresponda, y eso es ¿Cómo lo el que tiene legislativo que presiona hacer. al judicial? Habiendo Habiendo las independencia de poder. instancias son independientes, pero es la ley la que dispone lo que cada institución debe hacer. Y entre esas, la reforma, como te digo, en el COIP debe ser no rebajas, no sustitutivas, y no tienen por qué cumplirlas en cárceles especiales. ¿Qué corona tiene? Natalie, también leí que quieres apoyar, estar ahí de frente con las víctimas de los abusos o los femicidios, porque también en pandemia creció muchísimo el tema de violencia intrafamiliar de género. Hemos visto, bueno, lamentablemente vemos a diario, todas las semanas, una muerte, otra muerte. Ahorita estamos recién también con este caso de la chica Vaquerizo, que es terrible. Tanto se ha hablado del tema, tanto hemos luchado, hemos alzado nuestra voz y lo seguiremos haciendo como mujeres. Pero ¿qué es lo que realmente falta? Falta una política de Estado que realmente le preocupe las mujeres del país. Porque una cosa es el femicidio, que es el delito que fue tipificado ya desde agosto del 2014. Y desde esa época acá, los casos reportados como femicidio son más de 800. Pero no significa que únicamente los casos donde una pareja, expareja o un familiar mate a la mujer es el único caso de femicidio. No. También cuando hay una violación hacia una mujer y la matan, es femicidio. Por supuesto. También cualquier delito que se cometa contra una mujer y cause su muerte es femicidio, pero no lo contabilizan como tal. Solo contabilizan el femicidio cuando la pareja o un familiar mata a la mujer, nada más, pero no los demás. Y todos esos son femicidios. En ese caso hay feminicidio,
por parte del Estado, porque es la falta de aplicación y la obligación del Estado de protección hacia las mujeres. Por eso el Estado es tan responsable como el victimario que ha causado la muerte de esas mujeres. ¿Y por qué? Porque la policía se ve maniatada de poder salvar y proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos que nos vemos inmersos en toda la delincuencia que hay. Vimos cómo hace 2 años, ya 3 porque estamos en 2021, a esa chica en Ibarra, frente a toda una muralla de policía que hubiera podido salvarla por amor de Dios a ella y a su bebé. Su pareja la tenía con un puñal. Habían policías de los 2 costados, habían policías de frente. Estaba toda la ciudadanía ahí, de ese lugar. Lo veíamos aterrorizado por todos lados, en televisión, en las redes, en todo. La policía podía detenerlos, quería detenerlos, pero ¿qué hacía si lo hacían? Si le daban, por ejemplo, un disparo en el brazo, como para dejarlo imposibilitado de que cometa el delito. Iba preso el policía. Eso es lo que pasaba. Esa es la responsabilidad del Estado, por eso es que la policía no puede actuar. Porque sabe que por el reglamento del uso progresivo de la fuerza los detiene y terminan ellos presos. Ahí tiene que cambiar. Tuvo que esperar a que le aseste 3 puñaladas y la mate para recién poder actuar. Natalie, ¿por qué votar por Natalie Viteri este próximo 7 de febrero? Yo soy más ciudadana, soy menos política y después de lo que vi en esta pandemia, el desdén, la falta de preocupación de los que se eligen, la falta de amor por el país que todos tenemos, de tener un mejor lugar para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres también, que gracias a Dios los que podemos tenerlos aún vivos, para nuestros amigos, para todos. Y de lo que siempre nos quejamos, con justa razón, cada uno, dije, ¿hasta cuándo te quejas? En mi casa, sí, tengo una buena vida, me va muy bien, tengo mis empresas, tengo mis emprendimientos, además como abogada en el libre ejercicio, me va muy bien. Podría seguir así de cómoda, ¿verdad? Total, no es conmigo, podría decir, no me afecta a mí nada de lo que está pasando, pero ese egoísmo no puede seguir, porque me sigo quejando de lo que hacen mal. Entonces, despójate de eso, porque esta pandemia tiene que habernos enseñado a todos una lección de vida muy importante. La normalidad anterior estaba mal. Como ciudadana común, en una palabra, defíneme a la asamblea de hoy. A la asamblea no, a los que están ahí. A los asambleístas. Egoístas. ¿Cómo te gustaría que te... No todos. ¿Cómo te gustaría que defina una ciudadana común a la asamblea en 4 años más? O a los asambleístas. Esperanza. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y a ustedes los espero el próximo domingo. Gracias a todos.